Así veo las cosas, qué bueno que están con nosotros. Es un programa especial por dos razones. La primera es que hemos alcanzado los 200,000 suscriptores en YouTube y estamos realmente muy agradecidos porque tú nos acompañas, nosotros te acompañamos, te hemos pedido que te suscribas en YouTube a Jorge Ramos, yo así veo las cosas y lo has hecho y esperamos que sean 200,000 y 2 millones y seguimos creciendo gracias precisamente a ti. La otra es que este es un programa en vivo en donde está regresando aquí el abogado Ángel Leal, que desde un principio nos ha acompañado en esta aventura y que está aquí para contestar tus preguntas. Estamos en vivo y eso quiere decir que si tienes alguna pregunta sobre migración y no sabes exactamente qué hacer, envíanos las preguntas y se las presentamos a él y te podremos dar la mejor respuesta posible. No quizás la que tú quieras, pero la mejor posible. Así que este es un programa especial en ese sentido. Antes, por supuesto, nos vamos con los headlines, con las principales noticias, los titulares del día. Y quiero que hablemos sobre la militarización. ¿Qué pasa cuando hay militares en las calles? Te doy dos imágenes. Cuando antes hablábamos de militarización, yo recuerdo la presencia de militares del Ejército de Colombia en las calles, en las principales calles colombianas, para evitar que los carteles de las drogas tuvieran control de esos lugares, de esas carreteras o de esas ciudades. Era la militarización de Colombia. Después se empezó a hablar de la militarización de México, particularmente con la creación de la Guardia Nacional en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y hablábamos de la militarización, no de Colombia, pero en este caso de la militarización de México. Y ahora, increíblemente, estamos hablando de la militarización de los Estados Unidos, con el supuesto argumento de que la criminalidad estaba fuera de control. Y el problema no es solo que hay una militarización de la frontera, de Los Ángeles y de Washington, sino que también se pudiera extender a otras ciudades, como lo ha dicho el presidente Trump. Vamos a escucharlo. We have other cities also that are bad, very bad. You look at Chicago, how bad it is. You look at Los Angeles, how bad it is. We have other cities that are very bad. New York has a problem. And then you have, of course, Baltimore and Oakland. We don't even mention that anymore. They're so far gone. We're not going to let it happen. We're not going to lose our cities over this. And this will go further. We're starting very strongly with D.C., and we're going to clean it up real quick, very quickly, as they say. Bueno, estas son las palabras del presidente Donald Trump, que está amenazando o pronosticando que la militarización en los Estados Unidos pudiera extenderse a otras ciudades. Pero fíjense bien, y esto es muy importante, ¿qué tienen en común las otras ciudades? Bueno, que todas las otras ciudades están en control de alcaldes o del Partido Demócrata. Exactamente. Entonces, la pregunta política, o la pregunta periodística, es si Donald Trump está militarizando o incluyendo la presencia de militares de los Estados Unidos en ciudades que son demócratas, por una parte, y por la otra, si esto es legalmente posible. En el caso de Washington, esto es posible porque Washington, todos lo sabemos, es un distrito, mas no es un estado, no es uno de los 50 estados, y precisamente a esto se refirió la alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, al decir que legalmente ella no puede hacer absolutamente nada, aunque desde su punto de vista era predecible. Vamos a escucharlo. While this action today is unsettling and unprecedented, I can't say that given some of the rhetoric of the past, that we're totally surprised. La alcaldesa de Washington, que no está sorprendida por esta decisión de militarizar Washington con los 800 miembros de la Guardia Nacional. Ahora, dentro del argumento del presidente Donald Trump de militarizar la capital de los Estados Unidos está que, según sus palabras, el crimen en Washington estaba fuera de control. Eso es lo que él dijo. Entonces, si uno escucha al presidente de los Estados Unidos, supondría que habría más crímenes violentos, más robos, más secuestros, más actos que fueran considerados como parte del crecimiento de la inseguridad en la capital. Pero estuvimos haciendo una investigación, estamos viendo otros medios de comunicación y nos hemos dado cuenta de que eso no es cierto. No es cierto. La criminalidad, según los datos, no según opiniones políticas, no según opiniones del gobierno de los Estados Unidos, no, según los datos, la criminalidad en Washington está bajando. Tenemos una gráfica que muestra cómo los crímenes violentos en Washington, fíjense, del 2011 del lado izquierdo al 2025 del lado derecho, la criminalidad ha estado bajando. Entonces,
¿cómo es posible decir que hay que militarizar Washington debido a que está aumentando el crimen cuando los datos, de nuevo, esto es muy importante, estamos hablando de números, de datos, de cifras, cuando los datos dicen que los crímenes violentos en Washington están bajando? Se puede dar cualquier tipo de argumentos, pero el argumento de que hay que militarizar Washington porque está subiendo el crimen es un argumento falso, o por lo menos que no está apoyado con datos. Así que hasta aquí dejo el tema de la militarización. Antes de entrar con Ángel Leal, quiero hablarles sobre otro problema que nos puede afectar a nosotros los latinos y particularmente a las comunidades inmigrantes, y me refiero con el Obamacare. ¿Se acuerdan que hace unas semanas en el Congreso de los Estados Unidos se aprobó un nuevo presupuesto? Un presupuesto que, según le llama el propio gobierno y el presidente Donald Trump, es un presupuesto grande y bello, pero no será ni tan grande ni tan bello para todos aquellos que pudieran perderlo, porque hay millones de personas, incluyendo millones de latinos, que pudieran perder el Obamacare o su servicio médico, particularmente aquellos que dependen del Medicaid y del Medicare. ¿Cuántos millones? ¿Y por qué? Bueno, porque primero la renovación de su seguro médico no será automático como antes, y los subsidios que antes se daban para varios grupos en los Estados Unidos se van a ir a perder. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de millones de personas, pero la cifra que tenemos es que en el 2025, y esta es la cifra que les queremos mostrar, hay 24 millones de personas que dependen del Obamacare. Eso por una parte. Pero ¿y cuáles son los estados donde más pudiera esto afectar? Son estados donde hay millones de nosotros, millones de latinos, millones de inmigrantes. En el caso de la Florida, hay 4.7 millones de personas que reciben Obamacare. En Texas, 3.9 millones. Y en California, 1.9 millones de personas que reciben Obamacare, el servicio médico, y que pudieran ser afectadas con el nuevo presupuesto aprobado aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es, esta es una pregunta, no es capciosa, pero es solo una pregunta, cuál es el lugar de todo el país, de todos los Estados Unidos, de todos los 50 estados, donde hay más personas que reciben Obamacare? Es el condado de Miami-Dade, con 750,000 personas. Curiosamente, exactamente desde donde estamos haciendo este programa. Muy bien, para terminar con las noticias, esta es una buena noticia para nosotros. Hemos estado celebrando de manera privada, pero lo queremos compartir con ustedes porque sin ustedes no hay nosotros, así de sencillo. Si ustedes no están de ese lado, nosotros no podemos estar de este lado. Y se acuerdan que hace un mes aproximadamente recibimos esta placa de YouTube en donde celebrábamos juntos que había 100,000 suscriptores. Bueno, ahora acabamos de tener una gran noticia de que ya no son 100,000, sino son 200,000, y como no se da una placa para eso, aquí está nuestra placa con 200,000 suscriptores. Gracias, de verdad, les agradecemos esto, porque sin ustedes no hay 200,000, y esperemos después 300,000, 400,000 y muchísimos más. Gracias, de verdad, se los agradecemos muchísimo. Ok, ahora sí, Ángel Leal está aquí con nosotros. Abogado, gracias por estar aquí. Te agradezco muchísimo. Y sobre todo, Ángel, porque tú fuiste de los primeros que creyeron en nosotros. Cuando queríamos que vinieran entrevistados, ya era complicado invitar a gente, ahora ya no lo es. Tú dijiste, aquí estoy aquí presente. Así que te agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, al contrario, un honor para mí, pero déjame, primero felicidades. Gracias. Por los 200,000, no me sorprende para nada. Y cómo no apoyar, porque en realidad es apoyar el periodismo independiente. Gracias, te lo agradezco que es lo muchísimo. Que usted dijo desde un principio, y es lo que hace este espacio un espacio tan necesario y tan especial para nuestra comunidad, porque están escuchando una información sin filtro. Te lo agradezco muchísimo. Y lo que tratamos de hacer es dar las cosas tal y como son, con datos, con cifras, con números. Y luego en el tema de migración, que tú dominas perfectamente, darle a la gente la información, aunque no le guste, o aunque le duela, o aunque sea difícil de recibir. Así que si ustedes tienen preguntas, nos las pueden enviar. Ángel va a estar aquí con nosotros una media hora aproximadamente. Y nosotros tenemos muchísimas preguntas, pero ¿qué es lo que más te preocupa actualmente? Hay tantas cosas de migración, voy a ir una por una, pero ¿qué es lo que más te preocupa actualmente, Ángel? Bueno, este memorándum que lo traje se publicó el 2 de mayo, pero se filtró el 6 de agosto. Sí. Y tiene que ver con delegar autoridad de aplicar la ley de inmigración
para propósitos de detener o deportar a las personas, ya no solamente Inmigración y Control de Aduanas, ICE, Sí. ya no solamente Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, sino al Servicio de Inmigración. Y hay que entender que el Servicio de Inmigración es la entidad que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional que tiene que ver con la adjudicación de beneficios inmigratorios. Entonces la preocupación es que el extranjero que esté solicitando un beneficio inmigratorio que se presenta de buena fe en una oficina de inmigración para que se le adjudique su solicitud, bien sea por una reclamación familiar, una residencia, un asilo, que de pronto esa persona pudiera enfrentar un arresto, una detención, una deportación, un proceso de corte de inmigración, inclusive hasta la posibilidad de investigación de casos por presuntos casos de fraude civil o penal, dependiendo de las circunstancias. Es lo que estamos viendo, que hay gente o familias que están yendo a las cortes, su caso es visto, salen de las cortes, hay agentes migratorios o agentes federales y los detienen. ¿Qué es lo que dice entonces este memorándum? Bueno, ¿Que los pueden detener? Sí, que le puede ordenar una deportación expedita, que le puede, bajo la autoridad del Código de Inmigración, emitir una orden de arresto o un aviso de comparecencia a la Corte de Inmigración en caso de que la persona ya tenga orden de deportación, ejecutar la orden de deportación y investigar presuntos casos de violaciones penales y civiles teniendo que ver con las leyes inmigratorias dentro de la jurisdicción del Servicio de Inmigración. Esto nunca ha sucedido. Esto es nuevo. Esto es nuevo. De hecho, siempre se le había delegado la autoridad de la adjudicación de beneficios al Servicio de Inmigración. No es que nunca haya existido un arresto en una oficina de inmigración, pero era por parte de ICE, no por parte de UCIS. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que están ampliando, porque todo esto se trata, Jorge, de ampliar la posibilidad de, volvemos a lo mismo, de tener el mayor número de personas posible con todos los agentes que puedan tener bajo su jurisdicción con el Departamento de Seguridad Nacional, aunque yo espero que esto pueda ser retado legalmente. Ok, pero esto es gravísimo porque Sí. muchos de ustedes, los abogados, no sabían exactamente cómo responder. Yo recuerdo que una de tus primeras respuestas es de que tú, como abogado, estabas obligado a pedirle a tu cliente que si tenía que ir a la corte, que fuera a la corte, ¿no? A la corte sí, porque está bajo un aviso de comparecencia. Sí. Servicio de Inmigración, no necesariamente. O sea que, a ver, eso es interesante. Son dos cosas. Son dos cosas. Una cosa es ir a la corte Es correcto. y otra cosa ir a la oficina de migración. Es correcto. Y lo que tú me estás diciendo es que si van a la oficina de migración, en la oficina de migración los pueden detener. Los pueden detener, los pueden arrestar, Eso es le pueden durísimo. pedir una deportación, le pueden efectuar una deportación, pero ahí tengo opción. Porque a la Corte de Inmigración el cliente se tiene que presentar por un aviso de comparecencia. Si no se presenta es un fugitivo. Con el Servicio de Inmigración yo estoy solicitando un beneficio. Yo pagué una tarifa para que se me adjudique el beneficio. ¿El beneficio puede ser? Una reclamación, por ejemplo, de mi esposa ciudadana americana, o un permiso de trabajo, una solicitud de residencia, una solicitud de asilo, por ejemplo, son Ciudadanía. beneficios. Ciudadanía, correcto. Ok. Entonces, yo pago por la posibilidad de que se me otorgue ese beneficio. Es un formulario, tiene una tarifa y yo lo pago. El ir o no ir a la entrevista es cuestión mía. Yo no tengo que ir a esa entrevista. Pero lo que me estás diciendo es que si vas a la entrevista te pueden detener. Es correcto. Pero entonces, como abogado, ¿cuál es tu recomendación? O sea, si alguien tiene que recibir o ir al servicio de inmigración para una solicitud, ¿va o no va? Depende. Odio esta respuesta, pero la tengo que hacer. A ver. Depende de las circunstancias de cada caso. Esto es una decisión estratégica. Si el recurso depende de lo que se presentó con el Servicio de Inmigración y entiendo que el cliente pudiera correr peligro, por eso es tan importante entender la condición del caso. Es una persona que ya tiene orden de deportación, es una persona que está sujeto a deportación expedita, es una persona que tiene derecho a corte de inmigración, es una persona con detención mandatoria, no, es una persona sin detención mandatoria, primero. Segundo, este paso es estrictamente necesario para obtener la legalización. Yeah. Entonces, si es un paso estrictamente necesario y es un cliente que no es una deportación expedita, que no es una detención mandatoria, que posiblemente tenga que enfrentar un proceso de corte de inmigración, vamos. Muy bien. Ok, vamos con algunas de las preguntas, ¿te parece bien? Vamos Perfecto. con la primera gráfica que tenemos. Es de Mabel Bri y la vamos a ir poniendo en... Aquí está. ¿Hay alguna esperanza para la gente de Honduras que está con TPS? Sí, cómo no, y hay un litigio que está en estos momentos en curso que básicamente la Corte ha frenado la cancelación del TPS de Honduras
hay una audiencia. Las han frenado. Las han frenado. O sea, por el momento tienen su protección de estatus temporal, lo tienen hasta al menos el 18 de noviembre, que es la siguiente audiencia que se ha puesto en la Corte. Y es interesante, porque esa jueza federal determinó varias cosas. Primero, de que se canceló el TPS en el caso de Honduras, Nicaragua y Nepal, por motivos políticos y no teniendo que ver con las condiciones en los países de que se trata la protección. Primero. Segundo, determinó de que pudo haber habido también algún tipo de motivación racial que motivó esta cancelación. Entonces, por el momento, esas cancelaciones, y también hay un argumento técnico, porque debían de haber anunciado la cancelación del beneficio no más tarde de 60 días de cuando el beneficio iba a terminar, que no necesariamente está sucediendo, y lo que hacen es que lo anuncian tarde y después extienden el beneficio unos cuantos días más para cumplir con los 60 días, pero ya es un poco técnico, pero eso también es debatible. Pero por el momento tienen la protección. Sí, pero me preocupa que digas que tienen la protección y luego pensar que el gobierno está haciendo lo que se le pega la gana. Sí. O sea, la jueza puede decir cualquier cosa, pero ¿y si el gobierno sencillamente no le hace caso a esa orden? Tienen que obedecer la orden de una corte federal. No hemos llegado al punto todavía, gracias a Dios, de que están desobedeciendo órdenes de corte federal. Están apelando. Ok, pero eso es importante. O sea, el gobierno está respetando esas órdenes. Sí, las están respetando. O sea, no las están violando y están deteniendo. Ok. No. Muy bien. La siguiente pregunta viene de Hatu G. Dice, ¿estás esperando por un perdón? ¿Tienes TPS y una petición en los Estados Unidos para la ciudadanía? ¿Te deportarían? Si no tienes orden de deportación, no. Si tienes una petición de un ciudadano americano y eres familia inmediata de un ciudadano americano, también me gustaría ver si usted en algún momento viajó con un permiso de viaje bajo el TPS, porque si viajó con un permiso de viaje bajo el TPS, usted efectuó una entrada legal al país de tal manera que tal vez sea ajustable a la residencia. Así que ese es un caso interesante, porque quisiera ver si en algún momento usted viajó y quisiera ver si hay la posibilidad de todavía pedir ese permiso de viaje, aunque ya es un poco peligroso porque está en un estado muy delicado el TPS referente dependiendo de la nacionalidad. Ok, la siguiente pregunta es de Gaby Castillo, 1972, y Gaby dice lo siguiente. ¿Qué se puede hacer si las personas tienen TPS 2021? ¿A qué se refiere? ¿Qué Venezuela. Es el primer grupo de venezolanos que entraron antes del 8 de marzo del 21, tienen la protección antes del 10 de septiembre del 25. Hoy estamos a 12 de agosto del 25. No se han pronunciado todavía referente a este grupo de venezolanos. Debían de haberlo hecho 60 días antes, o sea, presuntamente más o menos por el 10 de julio del 25. No lo han hecho. Hay un litigio referente al segundo grupo de venezolanos que entraron antes del 23, julio del 23, que tenían la protección hasta abril del 25. Ese litigio fue en que la Corte Suprema permitió la revocación del TPS, pero fue devuelto a la Corte de Juicio. Así que por el momento cuentas con la protección, no han publicado nada todavía referente a la revocación de ese TPS, y creo que mucho tiene que ver con el litigio del segundo grupo de venezolanos que está en curso en la Corte Federal. Ahora, ¿existe la posibilidad de que los venezolanos, al igual como ocurrió con los 253 que se encontraban en el CECOT, en El Salvador, que sean deportados de nuevo a una dictadura como Venezuela? Y estaba viendo la posibilidad de que algunos venezolanos fueran deportados a un país africano. Estas deportaciones a terceros países pueden tomar lugar y las Cortes Federales los están permitiendo siempre y cuando el gobierno federal asegure que no los esté mandando a un país donde vayan a ser perseguidos o torturados. Pero, por ejemplo, podría haber todo un argumento de que muchos de ellos, y lo han dicho los venezolanos, que cuando fueron a El Salvador fueron torturados. Es correcto. O que fueron sometidos a situaciones totalmente inhumanas. Es correcto, y es lo preocupante de todo esto, a estas deportaciones a los terceros países, porque no sabemos, y en los casos que sí lo sabemos, sabemos que son condiciones que no le corresponde a una detención de alguien por un motivo inmigratorio. Porque vuelvo y repito, inmigración es un tema civil administrativo, no es castigo. Entonces, ninguna detención migratoria debe de ser un castigo, debe de ser una detención para asegurar la comparecencia ante un funcionario de inmigración o para efectuar una deportación, pero no castigar. Y lastimosamente estas detenciones en muchos casos y estas deportaciones a terceros países se puede interpretar como una forma de castigo que no debería suceder en inmigración. ¿Qué pasa, ya que has hablado de los venezolanos, qué pasa con los cubanos? ¿Pueden ser deportados a Cuba? Me temo que sí, y si no a Cuba, a terceros países.
que es lo que más me preocupa. Me preocupa Es que ahora. estamos en Miami, Ángel, jamás pensé que tú y yo íbamos a estar hablando de la... O sea, este es un lugar donde se protege a los cubanos, donde siempre, o sea, históricamente se ha protegido a los cubanos desde la creación de la dictadura con Fidel Castro, y de pronto estar hablando de esto es increíble. Sí, y debo de aclarar, es correcto, y debo de aclarar, si fuera que las condiciones en el país de origen mejoraron de tal manera de que estas no fueran personas que fueran perseguidas en su país de origen, pero no es el caso. Claro, o sea, la dictadura cubana sigue desde 1959. Es correcto. Entonces, son personas que corren muchísimo peligro, son personas, muchos de ellos que pudieron haber participado en las manifestaciones del 11 de julio, que llevan décadas acá, que tienen nietos acá. Hombre, que se la jugaron viniendo en correcto. bote o Es correcto. con unos recorridos impresionantes, ¿no? Y el tema delicado de todo esto es que hay muchísimos cubanos que están con orden de supervisión porque tienen carta final de deportación por antecedentes penales. Pero antecedentes penales de hace 30, 40 años. Personas que ya están en los 70 hasta 80 años de edad. Personas que requieren atención médica, que no tienen familia en Cuba, que no le que queda se familia en sentían Cuba. protegidos aquí. Pero tú sabes de casos de cubanos que ya han sido deportados a Cuba, ¿o todavía no? A Cuba directamente no. Ok. A terceros países. O sea, lo que sí sabemos es que venezolanos que fueron detenidos aquí y enviados a El Salvador sí fueron regresados a Venezuela. Pero Sí. no, entonces no tenemos todavía, o no sabes de ningún caso, de cubanos deportados a Cuba. Directamente no. Ahora, nicaragüenses. ¿Hay casos todavía de nicaragüenses deportados a Nicaragua? No tengo conocimiento Yo tampoco. particular de un nicaragüense deportado. Pero, y ese es un tema también, porque Nicaragua no los quiere aceptar. Nicaragua los ha expatriado. Ya. Entonces, volvemos a lo mismo. Es posible que lo quieran mandar a un tercer país. Y es lo que preocupa también, porque ¿cuál es el trato en el tercer país? ¿A dónde lo van a detener? ¿Qué estatus le van a dar? ¿Qué tiempo van a estar allá? Y más una persona, que puede ser el caso cubano también, que Cuba o Nicaragua o Venezuela no va a aceptar. Ok, pero en el caso de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega no los ha aceptado, pero en el caso del dictador Nicolás Maduro en Él sí Venezuela, lo aceptó. ahí sí lo han aceptado. Es que ese es otro tema, pero cuando se está pidiendo, por ejemplo, la recompensa de Nicolás Maduro, me sorprende que se pide la recompensa por él, pero al mismo tiempo Estados Unidos ha estado negociando el uso del crudo venezolano por una parte y también en la cuestión migratoria. Es correcto, es correcto. Hay un diálogo migratorio, aunque la repatriación de estos venezolanos fue a través de El Salvador con Venezuela. Ok, déjame, ya que estamos en este caso, no me quiero quedar mucho más, pero en el caso de los nicaragüenses en particular, ¿qué riesgo están corriendo aquí? La mayoría debían de haberse legalizado años atrás bajo la ley Nacara, que sé que la recuerda, que fue la amnistía para los nicaragüenses y los cubanos, que entraron antes del 1 de diciembre del 95, o por reclamación familiar. No hay tantos nicaragüenses con el TPS, pero hay un número significativo todavía, creo que son 4 o 5 mil nicaragüenses con TPS. Ellos me preocupan porque pueden ser nicaragüenses con órdenes finales de deportación que no tienen un camino a la legalización, pero yo les recomendaría a esos nicaragüenses que están en peligro de perder el TPS, que por el momento no lo han perdido por el fallo de la Corte Federal, pero que lo pudieran perder, que debido a circunstancias que han cambiado en el país de origen, corren peligro de persecución por raza, religión, origen nacional, opinión política o membresía en un grupo social particular, que yo argumentaría que es un nicaragüense que ha estado en este país un X tiempo, que el régimen nicaragüense considera una persona no grata, no bienvenida, quien de hecho los han expatriado de su propio país. Ok, muy bien, vamos a seguir con las preguntas. Y recuerde, si nos están viendo, este programa es en vivo con Ángel Leal. Si tienen algunas preguntas sobre migración, estoy seguro que muchos de ustedes las tienen, nos las envían, se las presentamos, sí, ¿no? y continuamos. Muy bien. La siguiente pregunta es asvenezuela.usa22. ¿El TPS tiene finiquito? ¿Hasta dónde se podría extender? Sí tiene finiquito. O sea, es decir, termina. Tiene un límite. En algún momento tiene que terminar. Eso no ocurría antes, Ángel, ¿no? O sea, nunca un programa de TPS en los Estados Unidos había tenido un límite, un final. Y eso ha cambiado con Donald Trump. Eso ha cambiado, pero en honor a la verdad. A ver. Porque Honduras, Nicaragua, El Salvador. Honduras y Nicaragua tienen la protección desde el año 99. Sí. El Salvador desde el 2001. Nunca debía de haber existido por 24 o 25 años. Dado
la disfuncionalidad del sistema de inmigración, Sí. una herramienta para evitar ilegalizar personas que estaban legales en el país, era extender el TPS. Ahora, claro, el TPS, dice el gobierno del presidente Trump, es la T significa temporal, o sea, es un permiso temporal. Y eso ahora lo están aplicando. Lo que pasa es que obligar a alguien a regresar a un país con condiciones económicas totalmente distintas y quizás políticas, es algo que nunca había ocurrido en los Estados Unidos, y el TPS siempre se había extendido. No, y es insólito considerar que porque la idea detrás del TPS es asegurar que la persona pueda regresar a su país de origen de forma segura. Claro. Y de pronto no hay manera que lógicamente le puedes prometer a algún nicaragüense de que pueda ser devuelto a Nicaragua de forma segura. O sea, no existe. O sea, Honduras tal vez sea un poco más debatible. Nepal tal vez un poco más debatible. Pero al final de cuentas, tiene que ser basado en un análisis de las condiciones en el país que fue designado para determinar que los nativos o ciudadanos de ese país dejan de correr peligro si son devueltos a ese país. Ahora, en la cuestión económica no hay la menor duda que el poderío económico de los Estados Unidos es incomparable con cualquier país en América Latina, y que las condiciones quizás de seguridad son mucho mejores aquí que en otros países de América Latina. Entonces, ¿cómo regresar a alguien? Entiendo el argumento legal que me estás dando, te estoy presentando el argumento humano. O sea, es gente que ha dedicado su vida aquí, que sus hijos están aquí, y que ser obligados a regresar, habría una terrible separación de familias. Total. Y una falta de reconocimiento que precisamente la falta de acción del gobierno debía de haber provocado que el Congreso aprobara alguna ley para otorgar un estatus permanente a estas personas que se lo han ganado, no solamente porque tuvieron el TPS, pagan impuestos, crean trabajos. por buena conducta, porque pierdes el TPS con el antecedente penal. Entonces, estas son personas sin antecedentes penales que trabajan y que pagan impuestos. Háblame del parol humanitario. ¿Qué se perdió con eso? Se perdió la posibilidad de una vía legal, se perdió la posibilidad, aunque hay una decisión reciente de una Corte Federal muy, la verdad, muy bien recibida, donde ya estas personas por el momento no están sujetas a deportación expedita. O sea, eso de que van a la Corte de Inmigración y le cancelan el parol y le piden la deportación expedita, por el momento a ese grupo en particular de los que entraron con parol humanitario, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, estoy hablando del parol humanitario. ¿Qué es el parol? Perdón que te pare, ¿qué es el parol humanitario? Eso era el programa que puso Biden para que las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela vinieran con patrocinador y no entraran ilegalmente por la frontera. O sea, que tuvieran alguien aquí que le puso un affidavit para que vinieran de vía legal, vía aérea, se le daba un parol por 2 años. Sí. En el caso cubano, al año y 10 días se acogían a la ley de ajuste cubano. En el caso de las otras nacionalidades, TPS, o en la mayoría de los casos pidieron asilo. Muy bien, perfecto. Déjame pasar a la siguiente, y si luego vamos teniendo nuevas preguntas, ojalá las podamos tener aquí mismo en la pantalla. Lilian González Rivas dice, ¿están extendidos los permisos de trabajo del TPS 2021? No, por el momento no, hasta el 10 de septiembre del 25, vamos a ver qué pronunciamiento, no tengo una gran expectativa que lo vayan a extender. Muy bien. Más preguntas tengo aquí para ti. Okay. La siguiente, si tengo un préstamo estudiantil y mi TPS expira, ¿qué pasa con mi préstamo? ¿Sigo siendo responsable de pagarlo? Sí, porque el préstamo estudiantil es un contrato que usted firmó particularmente con el centro universitario, el centro educativo, y por lo tanto el estatus migratorio tal vez le permitió, es una buena pregunta, me encanta la pregunta, el estatus migratorio le permitió solicitar el préstamo. El perder el estatus migratorio no le exime de pagar el préstamo. Ángel, tengo otra pregunta. María Lemus, 1968, dice, buenos días, disculpe, yo tengo TPS y estoy casada con un ciudadano americano veterano. Mi pregunta es, todo me aprobaron, solo la... ¿Qué es eso? Es la I-601A, no I-602A. Es una exención provisional de la permanencia ilegal, donde básicamente lo que ella solicitó fue un perdón de un castigo de 10 años por haber permanecido ilegalmente aquí por más de 1 año. Pero, ojo,
por favor revise bien su caso. Si está casado con un veterano, debería de considerar un parol militar, porque usted como esposa de un veterano de los Estados Unidos pudiera calificar para el parol militar y tal vez ajustar sin la necesidad de pedir esa extensión de permanencia ilegal. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta, las vamos a ir poniendo, aquí está. Iris Ramírez, ¿el TPS Honduras-Nicaragua tendrá alguna esperanza? Pues son más de 25 años con ese estatus. Muchas gracias. De acuerdo, sí, temporalmente. Hasta el 18 de noviembre no tienen por qué preocuparse. No, va a terminar en algún momento. Creo que temporalmente tienen un cierto alivio, un cierto respiro, pero no es permanente y tienen que investigar alguna forma de obtener un estatus permanente en el país. Me está llegando otra pregunta que está relacionada con eso. Dice, ¿qué pasa si decido ignorar mi TPS y el TPS ha expirado? O sea, ¿Qué pasa si? O sea, no le hago caso. O sea, se expira mi TPS, me quedo en los Estados Unidos y ya. Bueno, si eres una persona indocumentada, está sujeto a corte de inmigración, proceso de deportación. Si eres una persona, y muchos TPSianos tienen órdenes de deportación, enfrenta deportación. Claro. O sea, todo depende si la persona tiene una orden de deportación. Ayer estaba hablando con una experta demócrata y me decía que el gobierno, al quitar el TPS y el parol humanitario, ha convertido a muchos inmigrantes legales en migrantes indocumentados. Este sería el caso. Es decir, es correcto. Se expira el TPS. Es que mucha gente va a aceptar quedarse aquí a pesar de que su TPS ha expirado. La campaña de ilegalización más grande en la historia de inmigración, tanto con retirar el TPS, como el parol humanitario, como el parol de aquellas personas que entraron con la aplicación móvil CBP One. Entonces se pone a contar a todas las personas que vinieron por una u otra manera, de forma legal, de forma autorizada, de forma que se les invitó participar en estos procesos y de pronto quitarles la protección para convertirlos en personas ilegales en el país para poder deportarlos. Ok, muy bien. Tengo otra pregunta. Fátima Guevara dice, una persona que ha sido deportada y regresó, tiene hijo ciudadano de 21 años, ¿puede arreglar estando dentro sin tener que salir? ¿Se puede arreglar o no? Es interesante. ¿Hay que irse para arreglar algunos asuntos migratorios? Ese es uno de los peores casos que existen en inmigración. Y qué pena, Fátima, de verdad, no es para ser insensible con usted y perdóname. Una de las peores cosas que puedes hacer en inmigración es ser deportado y volver a entrar ilegalmente. Ya no estás aquí como indocumentada. Estás aquí como deportada, le van a reanudar la carta de deportación y tienes lo que llamamos el castigo mandatorio, que eres permanentemente inadmisible al país, con un castigo mandatorio de 10 años en el país de origen antes de que ni siquiera pueda pedir el permiso de volver a entrar al país. ¿Puedo volver a ver la pregunta? Sí, eso... Si me pueden ayudar a ponerla... Y qué pena, Fátima, hay que ver otras opciones en su caso, pero... a ver, aquí está, a ver si la entiendo bien. Entonces, es una persona que ha sido deportada. Ok, ya entiendo. Y regresó. Claro, estoy asumiendo, y no debo de asumir, de que la persona regresó ilegalmente por la deportación. Si regresó legalmente, ahí es otro caso. Pero a ver, aquí hay otro caso interesante. Ella dice que tiene un hijo ciudadano de 21 años. ¿Ese hijo ciudadano puede solicitar a padres indocumentados? Sí, pero existe o no un camino a la residencia. Entonces, si ella entró ilegal y no tiene una protección de una ley que ya no existe, que era la 245I, que no fue reclamada antes del 30 de abril de 2001. Eso ya pasó. Exacto. Entonces, básicamente, ¿de qué le sirve que el hijo la pida si no tengo un camino a la residencia porque no entró legal? Perfecto, la mando a Ciudad Juárez. Pero el hijo debe tener más de 21 años o más de 18. No, más de 21 para poder reclamarlo. Pero la reclamación también depende si yo puedo identificar un camino a la residencia, porque ¿de qué me sirve la reclamación? ¿De qué me sirve llevarla a esta entrevista para que me la detengan porque no tengo un camino a la residencia? Pero no es automático, es decir, si yo tengo un hijo mayor de 21 años, él nació en los Estados Unidos, ¿no tengo yo como padre o madre el derecho de quedarme en los Estados Unidos? No. O sea, ¿no es automático? No, para nada. El hijo adulto ciudadano americano tiene la posibilidad de pedir a su madre o padre indocumentada. Está bien, eres considerado la familia inmediata de un hijo adulto ciudadano americano. Perfecto. Si entraste legal en el país y no tienes deportación, residencia. Sí, si pero no entraron, la mayor parte no entraron. Exacto, legalmente. Entonces tengo que ver de qué manera pueden obtener la residencia y muchas veces tienen que acudir a un proceso consular. Pero ahí viene el problema. Un proceso consular implica salir del país después de haber permanecido ilegalmente aquí y generalmente, si usted si usted permaneció ilegalmente aquí por más de un año, son 10 años de castigo. El castigo es perdonable,
pero el perdón el castigo de la permanencia ilegal se tiene que basar en padre, o sea, mamá o papá o cónyuge, esposo o esposa, residente o ciudadano americano. Entonces, si el único parentesco es ese hijo americano, técnicamente no calificas para el perdón, entonces es ir a cumplir el castigo en el exterior. El caso de Fátima, peor todavía, porque como fue deportada y me volvió a entrar ilegalmente, ahora es un castigo mandatorio que ni siquiera se puede perdonar. Ahora, a nivel humano, a ver, el caso como el de Fátima, tiene un hijo aquí, quiere estar con su hijo. Por supuesto. ¿No? O sea, no se va a ir 10 años, mejor se la va a jugar y se va a quedar aquí. Claro, porque es la inflexibilidad de la ley, porque debería de existir un método, un formulario, una ley que permita a alguien como Fátima pedir un perdón por la deportación, por la permanencia ilegal, si lo merece, si tiene buena conducta moral, si ha pagado sus impuestos, si es una persona que se ha portado correctamente en el país, pero no existe ese mecanismo. Entonces lo que pasa es personas como Fátima van a algún notario, llenan papeles, tramitador, le hacen esa reclamación cuando ella está deportada, de pronto va a la entrevista, la arrestan y la deportan. Tengo otra pregunta, ¿Sí? Y conforme van llegando las preguntas las vamos a ir poniendo. Sí, son tantas que es imposible cubrirlas todas, pero vamos con la siguiente. Germán Esquigua dice, un ciudadano y mi pareja entró con visa de turista y se quedó más de un año. ¿Tiene que pedir perdón para arreglarlo? Entró con visa de turista y se quedó. Eso es... Un ciudadano y mi pareja. Es que no sé quién es el ciudadano. Bueno, vamos a suponer que estamos hablando de una persona que entró con visa de turista y se queda después de un año. Si es familia inmediata de ciudadano americano, que son 3 personas. A ver. Hijo menor de edad soltero, de madre o padre de ciudadano americano, cónyuge de ciudadano americano o madre o padre de un hijo adulto, 21 años o mayor, de un hijo adulto ciudadano americano. Ellos son las únicas 3 personas que son consideradas familia inmediata de ciudadano americano. Si usted es familia inmediata de un ciudadano americano y entró legal con visa de turista, usted no tiene que salir del país. Aquí no hay castigo de permanencia ilegal, porque el castigo de la permanencia ilegal comienza a partir de la salida. Ok. Pero si no eres familia inmediata de un ciudadano americano, si eres, por ejemplo, el hijo soltero mayor de edad de una madre ciudadana americana, hijo soltero mayor de edad de residente, cónyuge, hijo menor de edad soltero de residente, hijo casado de ciudadano americano, hermano de ciudadano americano, técnicamente esas categorías de reclamación por preferencia familiar requieren no solamente la admisión legal, pero la permanencia ilegal. Si no la tienen que salir del país y ahí es donde tienen el castigo de la permanencia ilegal. Voy a hacer un paréntesis de admiración. ¿Cómo sabes todo eso? de verdad, es un privilegio, un placer estar contigo porque son datos que los tienes aquí. Son muchos años. ¿Cuántos años? 32 años de ejercer derecho. Listo. Por las canas, Jorge. Listo. Bueno, las canas son mías, pero de verdad... Te agradezco. Tenemos otra, ¿verdad? Aquí está. Yolani Ortega. Hola, tengo TPS y en mi trabajo me quieren ayudar. ¿Se podrá? Por favor, si me podrían dar su respuesta. Si tienes... Sí. El trabajo puede ayudar. Certificación laboral, un poco técnico, no podemos profundizar tanto, Sí. pero es una petición laboral en base del empleo, pero tiene que conservar un estatus válido no inmigrante. Los TPSianos en su momento pedían un permiso de viaje, salía, volvías a entrar, le daban la estadía autorizada durante el periodo de TPS y presentaba la residencia por la petición laboral, pero no todas las categorías están en fecha y aparte no sabemos qué tiempo más vamos a poder contar con el TPS. Muy bien, me quedan unos 7 minutos y voy a tratar de ir todas las preguntas posibles en lo que nos queda. Soy TPS de Nicaragua. Si me detienen con licencia de conducir vencida, me pueden deportar, pero con la decisión de la jueza federal me puede renovar mi licencia. No lo pueden deportar si tienes el TPS y todavía lo tienes gracias al litigio federal. No lo van a deportar si no tienes orden de deportación, tienes derecho a corte de inmigración y la licencia no debes estar manejando con la licencia vencida, con el TPS. Pero, a ver, entiendo lo que dices tú, pero tiene que ir al trabajo, tiene que llevar a los niños a la escuela, tiene que ir al supermercado. Debe de renovar la licencia con el aviso de que el TPS ha sido extendido por el litigio federal que tiene. Yo sé que hay que insistir y no todos los burós de vehículos motorizados lo están respetando, pero hay que insistir a lo que le corresponde. Y a usted le corresponde esa licencia porque usted tiene un TPS todavía que no se la ha vencido por una orden de una corte federal. Pero ¿qué pasa si el TPS ya se venció? Ahí ya. O sea, no hay manera de renovar la licencia. A no ser que tenga otro beneficio inmigratorio en curso que le da derecho a pedir el permiso de trabajo, como por ejemplo asilo pendiente. Ok, voy a correr. ¿Hay otra más? Ok, vamos.
¿Qué pasa si ya no tengo TPS porque fue eliminado por el gobierno de Trump? ¿Podría solicitar asilo? Interesante. Sí. Y hay una regulación que habla de esto. Si lo pide dentro de un tiempo razonable, después de haber ocupado un estatus válido de no inmigrante, es TPS o parol. Eso generalmente se consideran 6 meses. El TPS venezolano fue cancelado aproximadamente en abril, si mal no recuerdo. O sea que si lo pides antes de los 6 meses, hay un argumento legal que apoya que ese asilo no está fuera de tiempo. ¿Puedo seguir trabajando legalmente si mi TPS vence? No. A no ser que tiene asilo pendiente y permiso de trabajo por el asilo pendiente. Ok, pero legalmente no podría trabajar. No, si tiene un permiso de trabajo por otra base legal, lo puede hacer. Pero si no, no. Si no, no. Ok, ¿cómo afecta la expiración del TPS en mi estatus migratorio? ¿Podría solicitar al mismo tiempo la residencia permanente? Si tiene una base por una petición familiar o de empleo, pudiera ser. Ok, si el TPS se cancela, ¿hay algún periodo de gracia para salir del país y buscar otra vía migratoria? Desgraciadamente no. No es la fecha de vencimiento o cualquier fecha que se prolongue por parte del litigio federal. Esto es muy práctico. Hay gente que se está autodeportando. Y dice, ¿qué recomendaciones le da a las personas con TPS que también tienen deudas, propiedades o contratos en Estados Unidos? A ver, tú estabas legalmente aquí con TPS o con parol humanitario y tienes cuentas bancarias, tienes una casa y tienes también deudas. ¿Qué pasa con todo eso? No pierdes nada de eso. O sea, tu dinero, tu cuenta en el banco sigue ahí. Es su cuenta, es su casa. Ahora, lo que tiene que ver cómo tal vez ver las escrituras de sus propiedades, porque si no vas a estar aquí para manejar sus asuntos financieros y sobre todo aquellas personas que tienen negocios, debe de considerar algún tipo de poder, a lo mejor algún familiar y un hijo que sea ciudadano americano. Es complicado, pero no pierdes tus bienes y las deudas siguen siendo responsables. Vamos a suponer que te deportan a Venezuela, a Nicaragua, a Honduras, a México. Ok, te deportan. Todo lo que tú tenías sigue siendo tuyo. Es suyo. Tu cuenta sigue siendo tuya. Es suyo. Usted, un extranjero, tiene todo el derecho del mundo de tener propiedades en Estados Unidos y tener una cuenta. Y tenías una deuda de $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 con las tarjetas de crédito. Es suya también. Eso sigue. Eso sí. Ok, muy bien, interesante. ¿Qué deben saber los y si se va, mantiene sus propiedades, pero lo pueden demandar por la deuda y esa demanda se puede convertir en una sentencia jurídica y van a tratar de cobrar la sentencia jurídica con sus bienes. Así que es importante organizar sus bienes y sobre todo lo más que quiero expresar aquí es que la autodeportación es la última opción. Hay que ver qué otras opciones hay para intentar tal vez una moción de reapertura con la Corte de Inmigración para eliminar la carta de deportación, pero no resignarse a una autodeportación. Me quedan 3 minutos, voy a tratar de correr. ¿Qué deben saber los empleadores cuando cambia el estatus del TPS o del parol humanitario de sus empleados? O sea, si alguien está trabajando 5 o 10 años en una compañía, ¿el empleador tiene el derecho de despedirte? El empleador tiene la obligación legal de asegurarse que la persona está habilitada para trabajar en este país. Es el formulario I-9. Si hay un cambio en la documentación que habilitó a esa persona para trabajar, hay que documentar el cambio y si la persona no está habilitada para trabajar, no lo puede seguir empleando. Me quedan 2 minutos y quisiera tratar de culminarlo con una recomendación tuya. Están cambiando tantas cosas aquí a nivel legal, hay tantas preguntas que se nos quedan ahí pendientes. ¿Cuál es tu recomendación a la gente cuando su estatus migratorio no está asegurado? Entender su condición inmigratoria. Muchísimas personas no entienden exactamente, o sea, es fácil decir estoy legal, no estoy legal. Sí. Pero no sabes si eres una deportación expedita o sujeto de deportación expedita, si tengo carta de deportación, que no tengo carta de deportación, si tengo derecho a corte, si soy de detención mandatoria, si tengo algún camino a un estatus legal, si no tengo algún camino a un estatus legal. Entonces, yo creo que es importante, antes de tomar cualquier decisión, tener esa información. Y una herramienta que se debe utilizar para precisamente investigar esa posibilidad es a través de la Ley de Libertad de Información, un FOIA, porque muchísimas personas llevan 20 y 30 años acá, que cruzaron 4, 5, 6 veces por la frontera, sabe Dios si los deportaron a la frontera o no, pedir los informes, evaluar el caso, darle opciones al cliente. Esto es lo que hay. Sí. A esto es lo que está sujeto, estas son sus posibilidades y después toma la decisión, pero no la tome apresuradamente o premeditadamente sin tener toda esa información. Ok, ¿hay algún teléfono? Aquí, no todos pueden trabajar contigo o llegar contigo. ¿Hay algún teléfono, dirección
o sitio en internet donde tú recomiendas a tus clientes revisar algún tipo de ayuda o no? En realidad la página web de ELA, que es la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, da buena información. Yo le recomendaría ¿Cuál es? ¿Cómo se? Es www.ela.com. Y es EILA. AILA. AILA. Y yo recomendaría que trate de buscar un abogado de inmigración que sea miembro de ELA, que es la organización, es privada, sí. Es la organización, el colegio de abogados voluntarios más grande de abogados de inmigración, que son personas que son competentes en la materia y saben manejar bien estos temas. Pregunten cuando usted vaya a ver ese abogado, esa persona, ojalá Dios quiera que no sea un tramitador o notario. Usted es miembro de ELA, usted está actualizado en derecho inmigratorio, porque son temas complejos y usted tiene que tener acceso a esa orientación a través de la información y en todos estos casos pedir estos informes para la ley de libertad de información. Ese es correcto, ¿verdad? Sí, esa es la página principal de la organización. Puedes llamar y decir, mire, yo vivo en Des Moines, Iowa, sí. Usted me puede dar una lista de abogados que ustedes tienen que están en Des Moines, Iowa, por ejemplo. Mira, ahora yo estoy en el seminario anual de ELA en Denver, sí. En junio. Yeah. Y conocí unas colegas mías de Idaho. Ah, no me digas. Sí, y hablan español y todos son magníficas personas. Si están viendo, saludos. Y en realidad sí hay miembros de ELA a través de toda la nación y es importante porque yo confío en la mayoría de los abogados de ELA porque son personas que tienen que estar actualizadas en la materia porque la membresía no es automática. Te vamos a volver a invitar, Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí. A la orden siempre. De verdad, confiamos en él, sobre todo cuando hay tantas preguntas. ¿Cómo no? Gracias por la confianza. Ángel. Un honor para mí. Gracias. Ángel Leal.